Prepárate, porque en cada sorbo hay un relato y en cada historia un mundo por descubrir. Bienvenido a Café e Historias. Hoy vamos a conocer la historia de un personaje que sin duda ha marcado una era. Donald John Trump. No importa si lo aman o lo odian, lo cierto es que su vida es una mezcla de lujo, controversia, audacia y una ambición desmedida que lo ha llevado desde los rascacielos de Nueva York hasta la residencia más poderosa del mundo, la Casa Blanca. Esta no es solo la biografía de un hombre, es la historia de un fenómeno cultural, político y mediático que ha redefinido lo que significa ser famoso, poderoso y popular. Imaginen por un momento a un niño nacido en 1946, en el Queens de Nueva York, hijo de Fred Trump, un constructor inmobiliario de clase media alta con contactos fuertes en el mundo de la construcción y el desarrollo urbano. Donald no era el primogénito, pero sí el que más ambición mostró desde joven. Su padre le inculcó una filosofía simple, pero poderosa. El dinero no duerme. Y Donald tomó esa idea muy en serio. A los 13 años ya mostraba signos de una personalidad dominante. Fue enviado al Colegio Militar de la Academia de Nueva York, donde aprendió disciplina, pero también desarrolló un estilo autoritario que lo acompañaría toda la vida. Luego estudió economía en la Universidad de Pensilvania, graduándose en 1968. Pero no se quedó en el aula. Desde el principio, Donald quería estar en la acción, en el negocio, en el centro del escenario. Y cuando entró en el negocio familiar, el grupo Trump no se conformó con administrar edificios de apartamentos. Quería más. Quería nombre, brillo, poder. Y así, en los años 70 y 80, comenzó a transformar el paisaje de Nueva York. Proyectos como el Trump Tower, en la Quinta Avenida, no solo eran rascacielos, eran declaraciones de intención. Con sus paredes de mármol, sus ascensores dorados y su nombre en letras gigantescas, ese edificio era una metáfora perfecta de su personalidad. Lujoso, ostentoso, imposible de ignorar. Pero su ascenso no fue lineal. No vendía propiedades, vendía el estilo de vida Trump, y lo hizo con una habilidad casi cinematográfica. En los 80s era una figura constante en las páginas de revistas como People y Forbes. Aparecía en portadas con frases como «el rey de lujo» o «el hombre que lo tiene todo». Pero detrás de esa fachada dorada había crisis. En 1990, después de una serie de malas inversiones en casinos, aerolíneas y propiedades, Trump acumuló más de $1.000 millones en deudas. Estuvo al borde de la bancarrota, pero, como buen personaje de drama, resurgió. Renegoció sus deudas, mantuvo su nombre en alto y volvió a aparecer en la escena pública, esta vez con una nueva herramienta, la televisión. En 2004 lanzó El Aprendiz, un reality show donde aspirantes competían por un trabajo en su empresa. La frase «You're fired» o «estás despedido» se convirtió en un grito de guerra cultural. Pero más allá del entretenimiento, el programa fue una genialidad de marketing personal. Trump no solo era un empresario, ahora era una estrella de televisión. Carismático, directo, sin filtros. Y ese tono, esa actitud, se convertiría en la base de su futura carrera política. Porque, aunque muchos se sorprendieron en 2015, cuando anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, en realidad llevaba décadas preparándose para ese papel. Ya había coqueteado con la política antes. Consideró postularse como independiente en 1987, luego en 2000 con el Partido de la Reforma, pero en 2015 con el eslogan «Make America Great Again» o «Hacer que América vuelva a ser grande», MAGA, lo hizo en serio. Y lo hizo a su manera. Su campaña fue una tormenta mediática. Usó Twitter como nadie lo había hecho antes, mensajes directos, provocadores, a veces ofensivos. Atacó a sus rivales, a los medios, a los inmigrantes, a los políticos tradicionales. Muchos lo tacharon de racista, sexista, peligroso, pero millones lo vieron como alguien que decía lo que pensaba, que no le temía a lo establecido. Y el 8 de noviembre de 2016, contra todas las predicciones, ganó la presidencia frente a Hillary Clinton, a pesar de perder el voto popular. Su presidencia, de 2017 a 2021, fue tan polémica como esperada. Impulsó reformas fiscales que beneficiaron a las empresas, nombró 3 jueces conservadores a la Corte Suprema
y aplicó una política exterior basada en América primero. Pero también se vio envuelto en escándalos: la investigación de Robert Mueller sobre supuesta colusión con Rusia, 2 juicios políticos en el Senado y, sobre todo, su negativa a aceptar los resultados de las elecciones de 2020, lo que culminó en el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021. Pero la historia de Donald Trump no terminó en enero de 2021, cuando abandonó la Casa Blanca entre protestas, despedidas y una promesa velada de regreso. Muchos pensaron que su capítulo político se había cerrado. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, subestimaron su resistencia, su capacidad de movilización y, sobre todo, su conexión con millones de americanos que lo veían no como un fracasado, sino como un líder traicionado. Durante los años posteriores a su derrota electoral, Trump no desapareció. Se retiró a Mar-a-Lago, su resort en Florida, que rápidamente se convirtió en la sede informal de su movimiento político. Desde ahí, lanzaba declaraciones, criticaba a sus rivales y mantenía viva su marca, pero también enfrentaba una tormenta legal impresionante: acusaciones por manejo indebido de documentos clasificados, cargos por fraude en su empresa y la histórica condena en Nueva York por falsificación de registros comerciales relacionados con pagos a una actriz de cine para silenciar una supuesta relación extramarital. Fue el primer expresidente en ser condenado criminalmente. Muchos pensaron que eso acabaría con su carrera, pero ocurrió todo lo contrario. En 2024, aprovechando el descontento con la economía, la inmigración y lo que muchos percibían como una élite desconectada, Trump lanzó su campaña presidencial con más fuerza que nunca. Utilizó su plataforma Truth Social, los mítines masivos y el apoyo inquebrantable del ala derecha del Partido Republicano. Derrotó a sus rivales en las primarias, incluyendo a figuras como Ron DeSantis y Nikki Haley. Y en noviembre de ese año, contra pronóstico una vez más, ganó la presidencia en un ajustado colegio electoral, aunque con una diferencia más amplia en votos populares que en 2016. Su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 fue uno de los momentos más simbólicos de la historia reciente de Estados Unidos. No fue una transición tranquila, sino una afirmación de poder. Juró sobre 2 Biblias, una de Lincoln, otra que ha usado durante décadas, y en su discurso de toma de posesión prometió una segunda revolución americana. Habló de restaurar el orden, de cerrar la frontera, de liberar a Estados Unidos de la burocracia que lo paraliza. Desde entonces, su segundo mandato ha sido tan contundente como previsible. En sus primeros meses, firmó una serie de órdenes ejecutivas que han marcado el rumbo de su gobierno. Reestableció y amplió el muro fronterizo con México, reactivó políticas de tolerancia cero para migrantes y lanzó redadas masivas de deportación. Ha desmantelado muchas de las regulaciones ambientales impulsadas por Biden y ha impulsado una expansión agresiva de la producción de energía fósil, argumentando que eso devuelve la independencia energética a América. Pero quizás lo más impactante ha sido su enfoque hacia el Estado federal. Ha prometido desmantelar el Estado profundo, y para ello ha nombrado a leales suyos en agencias clave, desde el Departamento de Justicia hasta la CIA. Ha exigido lealtad absoluta y ha despedido o forzado la renuncia de funcionarios que no comparten su visión. Algunos lo ven como una purga necesaria, otros como una amenaza a la independencia institucional. También ha intensificado su batalla contra los medios. Ha prohibido a periodistas de grandes cadenas como CNN y The New York Times del acceso a conferencias oficiales, tachándolos de enemigos del pueblo. En su lugar ha dado privilegios a medios conservadores y plataformas digitales afines. La Casa Blanca, bajo su mando, se ha convertido en un escenario más de su narrativa que en un centro de gobierno. Internacionalmente su política ha sido de confrontación. Ha criticado a la OTAN, ha exigido a los aliados que paguen más por su defensa y ha reanudado negociaciones con líderes como Kim Jong-un y Vladimir Putin, a pesar de las sanciones vigentes. Ha retirado fondos a organizaciones internacionales que considera antiestadounidenses y ha promovido un proteccionismo económico con aranceles elevados a productos chinos, europeos, entre otros más. Y en medio de todo esto, sigue siendo un fenómeno mediático. Sus apariciones públicas son eventos masivos. Sus mensajes en redes sociales siguen moviendo mercados y encendiendo debates.
Incluso mientras enfrenta juicios en curso, ha convertido cada audiencia judicial en un acto de campaña, acusando al sistema de perseguirlo por sus ideas. Entonces, ¿qué podemos concluir de este hombre que ha roto todas las reglas? Que Trump no solo es un político, ni siquiera solo un empresario, es una fuerza cultural. Ha demostrado que el poder ya no depende únicamente de la experiencia, la ética o el consenso, sino de la capacidad de captar la atención, de polarizar, de convertir la indignación en energía política. Su segundo mandato está lejos de terminar, y su legado aún se está escribiendo. Pero una cosa es segura: haya hecho lo que haya hecho, Trump ha cambiado para siempre la forma en que entendemos la política, el liderazgo y el papel de la personalidad en la historia. ¿Qué hace a Trump tan fascinante? No es solo su riqueza, ni su fama, ni siquiera su poder. Es su capacidad de captar la atención. Es su instinto para el espectáculo. Es su habilidad para convertir cualquier momento, incluso una acusación legal, en una narrativa de victimización y resistencia. Pero también hay lecciones en su historia. Nos muestra cómo el poder ya no reside solo en las instituciones, sino en la narrativa, en la imagen, en la conexión directa con las masas. Trump entendió antes que nadie que en la era digital la verdad es negociable, pero la emoción es real, y él la domina. Donald Trump no es solo un hombre, es un espejo de nuestra época, polarizada, ruidosa, llena de contradicciones. Algunos lo ven como un defensor del pueblo olvidado, otros como una amenaza a la democracia. Pero nadie puede negar que ha cambiado el juego. Así que, cuando lo vean en televisión, con su suate azul, su tirata roja y su cabello impecable, recuerden, no están viendo solo a un político, están viendo a un producto de la cultura del espectáculo, a un constructor de imperios, a un hombre que transformó su nombre en una marca y su marca en una presidencia. Para bien o para mal, Donald Trump es sin duda una de las figuras más influyentes del siglo XXI. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de cómo en tiempos de incertidumbre, una figura puede emerger no por consenso, sino por convicción, por resistencia, y también, para muchos, por redención. Terminamos este viaje, pero otro nos espera. Suscríbete, es gratis, activa la campanita, comparte esta interesante historia. Si tienes algún tema que quisieras oír aquí, déjalo en los comentarios, y no te pierdas nuestro próximo café e historias. Nos vemos pronto.